Esto que voy a contarte me ocurrió en uno de mis tantos viajes por carretera. Soy trailero y prácticamente así es como me ganó la vida. Hace algunos años, mi hija perdió la vida en un accidente de tránsito junto con sus amigos. Jamás pude recuperarme de eso. Sin embargo, descuidé a mi esposa y unos meses después, ella también se fue. Hace unas semanas me encontraba transitando por la carretera. Eran pasadas la 1 de la mañana. Fue entonces que a mitad de la nada vi a un hombre caminando a las orillas, alzando su mano en señal de ride. Al verlo quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. No había absolutamente nadie a kilómetros. Y pensé, tal vez quiere robarme. Seguí de largo y solo alcancé a ver por el espejo lateral que aquel hombre me sonreía amistoso, con los ojos cerrados. Luego de un rato llegué a un área de descanso. Me fui a dormir un rato y fumé un cigarro. Había 2 traileros más en el lugar. Me acerqué para ver si estaban ahí, pero no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Al regresar pude notar que alguien rondaba mi tráiler. Me acerqué poco a poco hasta que sorprendí a un hombre joven, que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, pregunté en tono desafiante. No, te estaba buscando, respondió. Era el mismo hombre que había visto a mitad de carretera en medio de la nada. Se le veía muy tranquilo y sociable. ¿Cómo me alcanzaste?, pregunté. Corriendo, respondió el hombre con una sonrisa en su rostro. Ni siquiera sudaste, amigo. El hombre se limitó a sonreír. Posteriormente sacó una cigarrera de su chamarra y me ofreció un cigarro, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención, ya habría hecho algo contra mí. Por mi parte, siempre llevaba mi navaja conmigo. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía para nada peligroso. Luego de estar conversando un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no la había visto antes. Siempre me consideré una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos, pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro y me ofrecí por cuenta propia a llevarlo, y me agradeció. Ya está muy cerca del pueblo al que voy, me dijo. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte que no había olido antes, como a drenaje, con incienso o algo así. Luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio yo supuse que no nos conocíamos, no era imprudencia, solo que ignoraba mi pasado y mi vida. Noté curiosidad y morbosidad en su tono de voz. ¿Cómo está tu hija?, preguntó. Bien, todo está bien con ella, respondí. Por varios minutos no dijo absolutamente nada. Solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones como que se burlaba de algo. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterara de eso que le causaba gracia. Y después me preguntó, ¿tu esposa está bien? Sí, está bien, donde sea menos aquí, respondí luego de una risa burlona. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera, pero luego de un rato de silencio me hizo una pregunta que me desconcertó. ¿La extrañas?, preguntó. ¿A quién? A tu hija, que si extrañas a tu hija. En ese momento me puse nervioso. Por algún motivo sentía intimidación, tal vez miedo ante la presencia de ese tipo que a simple vista parecía un hombre amable y agradable, pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de 2 segundos. Antes de responder esta última pregunta, él hizo otra cuestión. ¿Sigues soñando con la muerte?, preguntó. En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta, que no podía ayudarla, impotente, pero él no podía saberlo. Quedé sorprendido, pensativo,
en un trance de miedo por tratar de comprender cómo aquel hombre sabía de mi pasado y de mis pensamientos. Antes de responderle, comenzó a carcajearse de una forma aberrante. ¿Te estás burlando de mí?, pregunté furioso ante la situación mientras lo miraba. Aquel hombre solo seguía carcajeándose, histérico. Fue entonces que retomé mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente de mí, cruzándose la carretera. También podría jurar que era mi hija. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nadie. Incluso me asomé debajo del tráiler, pero no. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más la unidad y ese hombre seguía ahí sentado, mirando hacia el frente. Su rostro denotaba una mueca de burla psicópata. ¿La viste?, pregunté, pero no respondió. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros cuando de nuevo comenzó a burlarse, pero esta vez no era exagerado como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si se aguantara la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Sus ojos brillaban de un color amarillo intenso. En las penumbras de la oscuridad parecía tener cabello rizado y alborotado exageradamente. Unos pequeños cuernos asomaban por arriba de sus orejas, y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado en tono más grave. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté sin atreverme a voltear a verlo. Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. Yo por mi parte comencé a gritarle que me dejara en paz. Estaba aterrado, la verdad. ¿Quieres ver a tu hija?, preguntó mientras comenzaba a carcajearse. ¿La extrañas?, volvió a preguntarme en un tono de seriedad autoritaria. ¿No la extrañas? Dime. Yo no le respondía ni lo volteaba a ver, solo me limitaba a respirar agitado sin quitar la mirada de la carretera. ¿No deseas volver a verla? Al fin y al cabo, la vida ya no tiene ningún significado para ti. Y solo comenzó a carcajear. Por el rabillo del ojo lo miré retorcerse hacia atrás con la boca totalmente abierta, con una mueca de placer diabólico por quererme enloquecer de terror. Regresé mi vista rápidamente a la carretera, haciendo pucheros, queriendo llorar de intensas emociones. Lo único que vi fue sus dientes puntiagudos y los caninos sobresaliendo. Podía sentir su saliva cayendo en mi cara, si eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto, vi que realizó un movimiento brusco. Se agachó un poco hacia la parte de abajo y yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo. Miré levemente para ver lo que estaba haciendo y lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus pies, de verdad, eran horrenda. No tenía ropa. Eso no tenía ningún sentido. El tono de su piel era marrón, como muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes y las uñas eran verdosas y largas, quebradizas. Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. Se levantó de golpe con una de las botellas en su mano y vi de nueva cuenta con el rabillo del ojo cómo la llevó a su boca. Arrancó la mitad de la botella con una mordida y comenzó a masticar para posteriormente tragarse el vidrio. Escuché los vidrios cómo se quebraban y crujían en sus mandíbulas. Frené lentamente hasta quedar en alto total. Esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver por el espejo retrovisor que la expresión en su rostro no era euforia, era algo más siniestro. Me miraba con una concentración, era una mirada a la expectativa. Vamos, habla, dime, ¿qué esperas? Pero yo no me atreví a voltear ni a mirarlo de reojo. Al paso de los segundos, que se me hicieron eternos,
y con el corazón palpitando a mil, escuché cómo abrió la puerta y por su propia cuenta descendió. Apenas bajó y cerró la puerta, pero eso, lejos de alegrarme, hizo que el pánico se incrementara cuando volteé a verlo y me di cuenta que, a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si hubiera crecido de la nada. Me miraba serio, desafiante, pero también decepcionado. No tardó en dar media vuelta y caminar hacia la oscuridad, y salió del camino. Me quedé varios minutos ahí, pasmado. Estaba muy asustado, la verdad. Sudaba frío. No sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Tomé la otra mitad de la botella y seguía sin explicarme cómo lo hizo. Ya pasaron varias semanas de esto y ya estoy en busca de otro trabajo. Solo espero olvidar esto que me pasó lo más pronto posible. Y también quisiera saber si alguien ha conocido o coincidió con una experiencia parecida a lo que ya te conté.